Celebramos hoy la fiesta de San Benito Abad. Tanto el Evangelio de hoy como la primera lectura y el Salmo nos traen unas enseñanzas preciosas que nos hacen comprender la felicidad tan grande que nos puede proporcionar el Señor si le entregamos el corazón. Lo inmensamente felices que nos puede hacer Dios si le entregamos el corazón. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 29. Estamos a jueves 11 de julio. Me alegro muchísimo de saludarte. Escuchemos atentamente el Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Me parece un evangelio, como siempre os digo, preciosísimo. Es muy iluminador por dos cosas. Le dice Pedro a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Entonces, fíjate que la primera respuesta de Jesús hace mirar al cielo. Esto es importantísimo, porque Jesús le dice: en verdad os digo, cuando llegue la renovación, es decir, cuando llegue la renovación del universo, cuando lleguen el cielo nuevo y la tierra nueva, al final de este mundo. Es decir, Jesús les dice: Pedro me ha preguntado, ¿qué vamos a recibir por haberlo dejado todo para seguirte? Y la primera respuesta de Jesús es: cuando llegue la renovación, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Es decir, si me preguntas por la recompensa de seguirme, lo primero que tienes que tener claro es que la mayor recompensa es después de esta vida. Ahí está la recompensa más grande, más hermosa, más preciosa. Y luego ya después les va a decir Jesús qué recompensa hay en esta vida. Pero lo primero que les dice es: la mayor recompensa es
en la vida eterna. Esto es muy importante, porque un cristiano y un contemplativo, un alma de oración, tiene que pensar mucho en la vida eterna. Tiene que tener mucho su corazón en la vida eterna. En este mundo siempre hay cruz, siempre hay sufrimiento. Entonces, si nosotros valorásemos todo lo que Dios es capaz de darnos, la felicidad que Dios es capaz de darnos, solo mirando este mundo, diríamos, pues sí, el Señor me hace feliz, pero tengo mucha cruz. No me hace del todo feliz, hay mucha cruz en mi vida. Es que tú tienes que pensar que la felicidad plena no es en esta vida, es en la otra. Entonces, nos ayuda mucho tener muy claro que estamos aspirando a una felicidad plena que vendrá después. Y cuando tú tienes claro que después te espera una felicidad ya sí entonces plena, eso te hace vivir mucho más feliz ya ahora. ¿Por qué? Porque la esperanza de lo que te espera, la esperanza de la alegría que tendrás en la vida eterna, ya te hace pregustar esa alegría. Como dice San Juan de la Cruz, que dice, el alma que está en la unión con Dios se alegra más de lo que todavía sabe que le falta por descubrir de Dios que de lo que ya ha descubierto. De lo que todavía sabe que le falta por gustar de Dios que de aquello que ya gusta de Dios. Claro, claro. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta de Jesús. Ten en cuenta que si me preguntas a nosotros qué nos va a tocar, si quieres acertar con la respuesta, mira la vida eterna. Si quieres comprender la recompensa que yo doy a los que me siguen, pon tu corazón y tus ojos en la vida eterna. Ahora bien, hay otra parte de la respuesta. Dice, todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más. En otro evangelio, en un evangelio paralelo a este, en otro evangelista, explicita, aclara, recibirá ya en esta vida 100 veces más. Ya en esta vida. ¿Por qué? Porque ciertamente, cuando tú te pones totalmente en manos de Dios y con todas tus fuerzas, ya en esta vida, haces su voluntad en todo, ya en esta vida, experimentas, recibes una enorme recompensa. ¿Por qué? Pues porque, aunque en esta vida sea con cruz, lo dice Jesús en otro evangelista, dice, recibirá ya en esta vida 100 veces más con persecuciones. Aunque en esta vida sea con cruz, ya el Señor
a los que le siguen de todo corazón, les da muchísimo, muchísimo. Les hace experimentar de 1000 maneras maravillosos gozos. Pero recuerda a Jesús y heredará la vida eterna, siempre recordándonos que la recompensa principal es en la vida eterna. Ahora me gustaría comentar un poco la primera lectura de esta Santa Misa de San Benito, porque me parece una verdadera preciosidad. Es del libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hijo mío, qué bonito que Dios nos llame hijo mío. Qué bonito que María nos llame hijos míos, hijitos míos. Hijo mío, si aceptas mis palabras, ¿ves? Dios te deja libertad, Dios no se te impone. Si aceptas mis palabras, si libremente quieres, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia. Fíjate de qué manera tan hermosa, tan bonita, Dios nos está invitando a abrirle el corazón. Fíjate cómo lo dice. Si aceptas mis palabras, es como una invitación. Acepta mis palabras. Conserva mis consejos. Conserva en tu mente, en tu corazón mis consejos. Presta oído a la sabiduría. Presta oído, escucha, escucha. Abre tu mente a la prudencia. Abre tu mente. Haz venir a la inteligencia. Llama junto a ti a la prudencia. Llámame, llámame, pídeme que venga. ¿Te das cuenta que es como una invitación amorosísima del Señor a acercarnos a Él, a abrirle nuestro corazón, a escucharle, a fiarnos de Él, a hacerle caso? Si la procuras igual que el dinero, aquí nos dice ahora el Señor con qué fervor tenemos que buscarle, con qué pasión, con qué intensidad, con qué afecto de amor, como el dinero, porque generalmente el hombre procura vivamente el dinero. No dice Jesús, no dice Dios que sea bueno procurar vivamente el dinero, sino que hace una comparación. ¿Ves cómo los hombres procuran vivamente el dinero? Procúrame tú a mí así, con ese afecto fuerte. Si la buscas lo mismo que un tesoro, busca la sabiduría como un tesoro. Búscame a mí como un tesoro para ti.
Entonces, si haces todo eso, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Qué bonito. Alcanzarás el conocimiento de Dios, es decir, el que busca a Dios de corazón alcanzará su conocimiento, le conocerá. Por eso siempre os digo que lo más importante para que nuestra vida de oración crezca no es tanto leer libros de oración, conocer métodos. Lo más importante para que nuestra oración crezca es buscar al Señor de corazón. Esforzarnos sinceramente por hacer su voluntad. Quien hace eso, su oración va profundizando. Podéis leer toda la primera lectura, os he dejado el texto. Ahora vamos a pasar al Salmo. Dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Esta es la respuesta al Salmo de hoy. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Es una invitación a la oración. Ora, ora y gustarás las bondades de Dios. Ora y experimentarás lo bueno que es Dios contigo y con todos. Por eso dice también en el Salmo: contempladlo y quedaréis radiantes. El que contempla a Dios, el que dedica su tiempo a la oración y la contemplación, queda radiante. Hoy quisiera daros muy de corazón gracias por vuestros donativos. Realmente, vuestros donativos nos están ayudando mucho para el sostenimiento de nuestra comunidad y de nuestra evangelización. Estáis siendo muy generosos, muchos de vosotros, cada uno con lo que puede, pero nos estáis ayudando mucho, así que gracias de corazón. Os dejo hoy un enlace para que podáis seguirnos ayudando con vuestros donativos. Ya sabéis que lo pedimos porque lo necesitamos para sostener nuestra evangelización y nuestra comunidad. Muchísimas gracias. El Señor te bendiga, María te bendiga, querida alma contemplativa.